Buenos días, estimados estudiantes. Estaba esperando que se conecten el resto de compañeros, pero aún no lo han hecho, por eso nos hemos demorado un poquito. Sin embargo, yo creo que ya es necesario iniciar. Veamos si en el transcurso de la clase se van conectando. Sí. No sé si tengan como alguna inquietud de la clase del día de ayer, antes de iniciar con el nuevo tema. No, profe, de mi parte no. Ya. Entonces, hoy día vamos a iniciar con un nuevo tema, ¿sí? Que se relaciona más con las metodologías ya en sí de, de realizar o de diagnosticar el territorio. Permítanme, les comparto las diapos. Ya. Entonces habíamos estado viendo como generalidades en realidad sobre el tema del territorio y habíamos visto también el tema de los gobiernos autónomos, qué instrumentos se utilizan en el país para el tema del desarrollo territorial, en qué consisten generalmente esos instrumentos. Y ahora vamos a ir a ver qué estrategias se pueden implementar, qué métodos se puede usar para promover este desarrollo local. Ahora yo un poco desde el enfoque que nosotros vamos a analizar es un enfoque un poco más integral, más amplio, ¿sí? Igual los enfoques de desarrollo territorial, de desarrollo local son diversos. Entonces ya depende mucho igual de la corriente a la que estén, no sé, más afines, los profesionales que hacen estas planificaciones. También depende un poco de las necesidades o de cómo quiera manejar, digamos, no sé, cuando hablamos del alcalde, cómo quiera manejar el alcalde el tema del desarrollo de la ciudad, o cómo quiera manejar igual el jefe de la junta parroquial, el desarrollo de la parroquia. Entonces nosotros vamos a tratar de ver un enfoque integral en el sentido de tomar en cuenta todos los elementos que existen en el territorio para poder aplicar una estrategia, un método de análisis del territorio y también poder proponer, ¿no es cierto?, qué podemos hacer para que este territorio pueda ser de alguna forma desarrollado. También lo más grande esto. Ya. Buenos días, disculpe el atraso. Buenos días, Alexander. No se preocupe, igual recién iniciamos porque todavía no se conectan todos. Les estábamos esperando, pero ya habíamos empezado hace poquito nada más. Ya. Ahora para este tema de desarrollar el territorio o de emprender un camino hacia un desarrollo local, ¿sí? En ese sentido, ya yéndonos al punto de vista de planificación territorial, se debe tomar en cuenta algunas cosas. Dentro de esa, primero se debe tomar en cuenta el potencial de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ver que en este territorio o en este sector en donde nosotros vamos a implementar un ordenamiento territorial o una planificación del territorio, ¿con qué contamos? No sé, tenemos recursos naturales, tenemos, por ejemplo, no sé, suelo cultivable, tenemos minas, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos, ¿qué más puede haber? No sé, tenemos una buena infraestructura de carreteras, ¿qué más podemos tener? Hay biodiversidad, por ejemplo. Sí, entonces voy a tomar en cuenta todo lo que pueda haber en el territorio, con qué cuento, qué potencialidades podría yo desarrollar a futuro para este sector. Digamos que es una zona en donde hay
un sinnúmero de diferentes especies, es decir, una alta biodiversidad. Entonces podríamos verle, no sé, un aspecto, se me ocurre a mí, más turístico. Entonces después mi planificación la voy a hacer con fines de potenciar el turismo en esta zona. También es necesario tomar en cuenta, ¿sí?, en el desarrollo local, las necesidades que se requiere satisfacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesidades tienen las personas en este lugar, en este territorio? No sé, agua potable, luz, teléfono, alcantarillado, internet, escuelas, hospitales, centros de salud, ¿qué otras necesidades puede tener? No sé, lugares en donde pueda abastecerse de alimentos, carreteras, aumentar transporte público. Sí, pueden ser diversas necesidades que tenga esa población o esas personas en esta zona. Ahora estas necesidades también deben verse en función también de las necesidades ya más colectivas, como las necesidades que tengan comunidades, colectividades, municipios y la sociedad en su conjunto. Es decir, tenemos que abarcar un amplio espectro de entender las necesidades de las personas de la zona. También en el desarrollo local se deben tomar en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Dentro de estos aspectos podemos hablar de la determinación de objetivos estratégicos para, a partir de este conocimiento de mis objetivos, yo poder conocer, ¿no es cierto?, qué potencial económico tiene la zona, hacer un análisis de recursos y potencialidades de la zona y también hacer un análisis de carencias y obstáculos que yo tengo para el desarrollo. Digamos, no hay agua potable o no hay luz o no hay, ¿qué se me puede ocurrir? O el comercio de la zona es muy escaso y eso hace que la gente no pueda sacar sus productos de manera, digamos, pronta o de manera fácil, mejor dicho. Entonces, ahí vemos que tenemos nosotros algunos problemas y en función de eso yo tengo que determinar también mis objetivos estratégicos. Ahora, por ejemplo, para el tema de comercio, que no sea fácil, digamos, que saquen los productos, puede haber también obstáculos. Se me ocurre un obstáculo, no hay carreteras, no hay transporte público y la mayoría de gente obviamente no tiene un transporte propio para salir. Entonces, debo ver cómo planifico el territorio, por ejemplo, para construir carreteras, para proveer de este sistema de transporte público para esas comunidades. Y tengo que ir incluso rompiendo algunos obstáculos para poder solventar las necesidades del territorio. También se debe tomar en cuenta que la creación de medios que involucren a los agentes económicos en el proceso. ¿Sí? Entonces, yo no solo debo fijarme como en un sector o en una zona, sino en el conjunto. Y en ese sentido, un aspecto importante son los agentes económicos. Por ejemplo, el tema, no sé, comerciantes, el mismo sistema productivo, cómo producen en esa zona, qué formas de producir, qué formas de vida tiene la gente en función del tema económico, para según esto yo ir generando también una planificación y procesos que permitan que esto se potencie de alguna manera. También se debe buscar la creación de condiciones generales de infraestructura para el surgimiento de iniciativas económicas. Digamos, una comunidad se organiza y empieza a querer sacar sus productos de forma colectiva, entonces debo buscar, sí, una infraestructura que ayude a esta comunidad a llevar a cabo su idea, ¿sí? Y esto en sí viene a constituirse como una infraestructura social. Otro tipo de infraestructura social puede ser la creación de hospitales, ¿no es cierto?, de casas de salud. Sí, muchas veces cuando uno va al campo no hay muchos centros de salud, entonces dentro de la planificación, sabiendo que la salud es una necesidad real y latente, ¿sí?, de las personas,
es necesario, por ejemplo, poner dentro de mi planificación un centro de salud o algunas casas de salud para suplir necesidades. Y esta viene a constituirse como una infraestructura social. Otro tipo de infraestructura social podría ser, por ejemplo, estos lugares dedicados más al tiempo de ocio de la gente. Cuando hablo de tiempo de ocio, no lo digo de manera como se lo ve despectiva. El tiempo de ocio de una persona es muy importante, es parte del desarrollo del ser humano. Tenemos nosotros como parte, digamos, de nuestra persona de alguna forma, el tema de trabajar, por ejemplo, pero también tenemos como parte fundamental un tiempo de ocio que está dedicado como a reponer las fuerzas, ¿sí? Empleadas en el proceso de trabajo, por un lado, y por otro lado también debería estar dedicado a potencializar otras habilidades que tenemos nosotros como seres humanos fuera del trabajo, ¿sí? Digamos, hay personas que hacen deporte, ¿ya? Y esa es su forma, de alguna forma, de descargar incluso todo el estrés que a veces causa el trabajo. Entonces, ese es parte de su tiempo de ocio y por tanto, dentro de la infraestructura social, ¿sí? Se puede poner dentro de la planificación, yo que sé, construir una cancha de fútbol, se me ocurre, comunitaria, o sea, para todo el mundo, abierta, libre, ¿sí? Es parte de la infraestructura social. O crear un parque. Aquí en Quito nosotros vemos, hay algunos parques que tienen algunas cosas, sí, que están dedicados un poco para eso, para el tiempo de ocio de la gente, para que pueda ir a recuperar sus energías, pueda hacer otras actividades, crear, por ejemplo, casas culturales que sean abiertas para la gente, crear museos. Todo esto es parte de una infraestructura social dedicada al desarrollo en sí de la comunidad como tal. Entonces, como ven, cuando hablamos nosotros de un enfoque integral, es tomar todos estos aspectos, ¿sí? Incluidos los del ser humano. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta las medidas de acompañamiento que están más relacionadas con la formación del recurso humano. Esto acorde a la demanda del mercado de trabajo que iría surgiendo incluso en el territorio. Es decir, es necesario pensar, por ejemplo, qué potencialidades va a tener mi territorio y en función de eso yo crear, no sé, una universidad que esté enfocada a satisfacer la necesidad de personas que conozcan de uno u otro tema para el desarrollo del territorio. Se me ocurre, cuando uno va a zonas agrícolas, no sé, en el Cotopaxi, por ejemplo, ¿ya? Se debería implementar ahí una universidad que esté dedicada al tema de agroecología, no sé, de agroindustria, ¿qué más podría haber? No sé, de veterinaria, de zootecnia, todos estos temas que tengan que ver con el territorio, o sea, con sus formas de producir. En este caso, si son campesinos, siembran la tierra, crían animales, necesitan, ¿no es cierto?, un conocimiento más avanzado o más técnico para poder potencializar su actividad productiva y de esa manera que el desarrollo de estas personas y el desarrollo local sea significativo. Ahora, cuando nosotros vemos en nuestro país la planificación del territorio, no es tan así. O sea, no se está viendo incluso las potencialidades que tiene el territorio para colocar una universidad o no se está viendo qué necesita esa zona para desarrollarse en sí, en colectivo, sino otros intereses. Lo digo porque cuando uno va a zonas agrícolas, en el caso de Morona, que es lo que más conozco porque he andado un montón por allá, va, digamos, como a estos pueblitos bastante agrícolas. Se dedican a la ganadería y se dedican a la agricultura. Y uno encuentra una institución educativa dedicada a, yo qué sé, administración de empresas, había ahí sistemas y no había nada más. Aún sabiendo que es un lugar en donde el tema agropecuario es sumamente importante. O sea, había una institución, pero no tenía una carrera dedicada al agropecuario. Ahora, la administración de empresas podría servir, yo qué sé, para el tema del comercio. Igual digamos, el tema de sistemas.
pero eso necesariamente debería complementarse con un conocimiento agropecuario, porque la zona está dedicada netamente a eso. Entonces, en un enfoque integral también se debe tener esas consideraciones y no solo las consideraciones o intereses de un grupo. Ahora las carreras ahí un poco estaban más enfocadas a suplir esta demanda de la minera que estaba ahí cerca. Entonces la minera necesita a alguien que sepa como estas cosas o cosas, o que no sepa nada también a veces, porque es más fácil así engañar a la gente, pero estaba enfocada en eso y no había más. Mientras que el tema agropecuario, que es importante en la zona, se dejaba de lado. Entonces es necesario cuando uno hace una planificación ya integral tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿sí? Y buscar que, a mí no me gusta mucho la palabra de recursos humanos, ese término que suelen usar, pero buscar potenciar las habilidades de las personas en función de las necesidades que tiene esa zona. Entonces, si la necesidad es mejorar los sistemas productivos agropecuarios, obviamente pondrá una institución en donde haya carreras agropecuarias. Si la necesidad es, aquí en Quito hay muchas necesidades, tema administrativo, tema tecnológico, tema de ambiental, pero ya en gestión, o sea, cosas por el estilo. Entonces, vamos planificando en función de esas necesidades del territorio, incluso las instituciones o la formación que puede tener acceso, a las que puedan tener acceso las personas. ¿Sí? No me gusta decir mucho recursos humanos por eso. Pues, ¿ya? Y eso también está relacionado con medidas de acompañamiento, o también se debe tomar en cuenta medidas de acompañamiento que vayan hacia una promoción del desarrollo. Es decir, un poco socializar, diría yo, más que promocionar, socializar cómo vamos a desarrollar este territorio, qué nomás vamos a hacer como actividades o como instancias dentro del territorio, cómo voy a planificar este espacio para el desarrollo local. Sí, es necesario que la gente conozca porque, como saben, habíamos visto los otros días, uno de los principios o uno de los lineamientos que se deben tomar en cuenta es la participación, ¿sí? La participación de todos los actores sociales. Entonces, una forma de participar o de hacerles partícipes es esta socialización, que yo creo no es suficiente. Sí se necesitarían otros mecanismos, pero es una de las que puede estar como herramienta actualmente. Ya. Por otro lado, está tomar en cuenta las medidas de acompañamiento para programas de índole social. Como ustedes saben, dentro de los diferentes territorios hay un sinnúmero de cuestiones que se dan, ¿no es cierto? Las dinámicas propias del territorio generan situaciones diferentes. Como vemos, las ciudades, el país en sí o el territorio, el espacio físico, no es igual para todos y para todas. Y en ese sentido, lo que deben buscar desde un poco las instancias que están dedicadas al desarrollo local es, por ejemplo, dar acompañamiento a cuestiones de subsidios que sean necesarios en algunas zonas en donde haya, digamos, condiciones de extrema pobreza, y también mejorar aspectos que puedan afectar al desarrollo. O sea, yo qué sé, mejorar infraestructuras, mejorar carreteras, mejorar servicios, con el fin, ¿sí?, de que el desarrollo local sea de alguna forma más equitativo para todos y para todos. Denme un segundito, voy a meter ese perrito que hace mucho.
Listo, disculpen. Necesitaba un poco más de silencio, me estaba estresando. Ya, avancemos. Listo. Ahora, esta planificación, ¿sí?, del territorio va a tener varias fases. Y en cada una de las fases nosotros incluso vamos a ir viendo que hay diferentes técnicas para ir llevando a cabo o construyendo cada una de las fases. Entonces nosotros dentro de la planificación tenemos una fase de diagnóstico estratégico, otra fase de vocaciones territoriales, una fase de formulación de objetivos, otra que es formulación de estrategias, la fase en donde ya se deben plasmar todas estas cuestiones previas en programas y proyectos y necesariamente debemos generar un sistema de monitoreo. Si este sistema de monitoreo es más para dar seguimiento, ¿no es cierto?, toda esta planificación que se ha venido realizando para el desarrollo territorial. Un poco en este diagrama está como resumido, sin embargo vamos a ir viendo cada una de las etapas y algunos mecanismos que ya nos tendremos que detener un poco más para que ustedes vean. Yo me imagino que todos, por ejemplo, han de haber visto un análisis FOD, que es útil dentro de una de estas fases para nosotros poder llevar a cabo en nuestra planificación. Entonces, en la fase de diagnóstico estratégico, se deben tomar en cuenta aspectos económico-productivos, aspectos sociales, aspectos culturales, se debe tomar en cuenta infraestructura, aspectos institucionales, ¿sí?, de las instituciones, y en ese sentido yo tengo que fijarme incluso qué hay en este momento, qué había incluso en algunas partes para yo poder realizar mi diagnóstico. Ahora, este diagnóstico, cuando nosotros lo vamos como ya a ir plasmando, va a tener como algunas técnicas que podemos usar. Entre esas están las entrevistas informales, ¿sí?, o también entrevistas a actores claves, es decir, a personas que sean clave, entrevistar para saber que conozcan sobre el tema territorial. Ya. Por otro lado, también se puede hacer, quizás aquí solo pusieron entrevistas, ahora digamos que hay una cosa que en realidad no se conoce y quienes conocen de eso son las personas que están en el territorio. Otro instrumento que podríamos usar, por ejemplo, pueden ser las encuestas, ¿sí? Ahora, claro que el tema de encuestas ya es un proceso más largo, eso sería ya para hacer un proyecto un poco capaz más a largo plazo, sin embargo, en ocasiones va a ser necesario encuestar y saber de primera mano capaz las cosas de toda la población. Otro método que se puede usar es la observación directa, es decir, yo voy al territorio, mediante la observación voy viendo qué dinámicas hay, qué hay aquí, qué hay allá, visitando algunos lugares, y esa observación directa a mí me va a permitir conocer las dinámicas del territorio, los aspectos económicos, los aspectos productivos, el tema de la cultura mismo. También me va a permitir, observando, puedo ver qué infraestructura hay, qué infraestructura no hay, ¿sí?, qué necesidades hay que suplir, y también aspectos institucionales. Entonces, a mí estas dos técnicas que acabamos como de nombrar en esta parte, lo que me permiten hacer es recopilar información, ¿sí? Toda esta información puede ser como muy importante para después tomar decisiones. Ahora yo también podría como tomar una información secundaria, ¿sí?, y eso se lo hace a través de gobiernos locales y agentes locales, o sea, no sé, el gobierno saliente incluso o el gobierno que salió. Entonces yo podría ir y pedir alguna información para poder
hacer una política de desarrollo adecuada. Ya, por otro lado está, una vez que se cumple esta etapa, están las vocaciones territoriales. En estas vocaciones territoriales hay como algunos aspectos que se deben tomar en cuenta, igual que arriba, económicos, sociales, culturales, infraestructura, institucionales. Y en ese sentido yo debo ver cuáles tengo, cuáles no tengo, dónde hay problemas, dónde tengo limitaciones. Sí, podría usar yo que sé un análisis FODA para poder hacer esta evaluación, ¿sí? De alguna manera, de las vocaciones territoriales. Después de esta etapa se pasa a la etapa de formulación de objetivos. Aquí igual se va a hacer un análisis del problema y se va a ver en ese sentido cuáles serían los fines u objetivos. Y ya voy a ir viendo qué medios van a ser necesarios para yo cumplir esos objetivos al final. La otra fase de formulación de estrategias, en función de objetivos, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, desafíos, limitaciones, riesgos. En función de eso yo empiezo ya a pensar cómo yo puedo ir accionando en el territorio para ir implementando mi plan ya de desarrollo. Y eso se va a ver reflejado ya en los programas y proyectos. Yo qué sé, un programa de salud, se me ocurre, ¿ya? Entonces es parte de alguna cuestión que identifiqué con anterioridad y dentro de ese programa de salud, mis acciones va a ser, por ejemplo, construir, no sé, estoy inventándome 2 centros de salud, un hospital, dotar de personal médico igual a estas instancias. ¿Y qué más puede ser? Salud. Estos puntos de control que han visto aquí, bueno, ya no he visto, pero había en Quito estos puntos de control, incluso de cuestiones como básicas sobre el tema de salud, programas de nutrición, etc. O sea, puede ser un sinnúmero de cosas dependiendo de las necesidades. Y eso se va a reflejar también con proyectos, el proyecto de construir el metro de Quito, ¿no es cierto? Ya entonces es un proyecto que está dentro de una planificación local. Ahora, para yo poder controlar todo esto y ver que se cumpla o ver cómo está avanzando todos estos programas, todos estos proyectos que se definió después de hacer todo un análisis, debo generar un sistema de monitoreo, ¿sí? Y este sistema de monitoreo lo que me puede permitir a mí es cómo dar el seguimiento de que mis objetivos, de que los programas, de que los proyectos, de que el desarrollo de este territorio vaya hacia donde se había planificado, que se cumplan, como decir, todas las metas propuestas dentro de esta planificación. Como ustedes ven, no es algo como digo, bueno, hoy voy a hacer una carretera y ya. No, se tiene que planificar en función, ¿sí? De entender el territorio en todas sus dinámicas, sus estructuras, sus necesidades, y sus aspectos político-económicos y culturales. E incluso muchas veces todo esto tiene que ver con lo ideológico y la visión obviamente que tenga el gobierno ya general. Entonces todo de alguna manera en un punto ya se va concatenando. Hasta ahí preguntas que tengan. No hay. Ya. Un segundito. Igual, si van teniendo dudas, inquietudes o lo que sea, me van diciendo a lo largo de la clase. Vamos a ir un poco más detenidamente en estos temas que estábamos viendo. Vamos a ir ya, esto voy a ver, vamos a ver en un documentito que estaba como todo. Listo. Ya, entonces, un poco para ir más lentamente en cada una de las etapas que vimos en el diagrama, es necesario ir conociendo como el diagnóstico y tipos de diagnóstico. Ustedes saben, la primera fase que veíamos era esta de diagnóstico. Entonces, un diagnóstico puede ser definido como un proceso que recoge, analiza,
también interpreta información referente, en este caso, como estamos hablando nosotros de ordenamiento territorial, obviamente tendrá que ser referente, ¿no es cierto?, al territorio. Si no voy a hacer como cualquier otra cosa, sino referente al territorio. Y en ese sentido, nosotros debemos de alguna forma empezar a obtener información de este espacio territorial, ¿sí?, que a nosotros nos permite evaluar de alguna manera también la capacidad de desarrollo que tenga ese territorio, y no solo evaluarla, sino también pensar en promover esa capacidad. Digamos, tiene un potencial turístico, yo debo buscar promover esta capacidad turística y evaluar en qué medida implementar programas turísticos le van a aportar al desarrollo territorial, ¿sí? Un poco, aquí hay mucho bla, 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 ya. Entonces, bueno, aquí está como un poco en resumen. Entonces, lo que se hace en función del territorio es recoger, procesar e interpretar la información, ¿sí?, en el diagnóstico ya como tal territorial. A ver, faltaba algo aquí. Este es el resumen. Ya. Ahora, para desarrollar de alguna manera este diagnóstico del territorio, hay como varios enfoques, no todo el mundo hace de la misma manera, como les dije. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los enfoques es considerar al territorio como un objeto de investigación, ¿sí? Ahora, cuando se considera el territorio como un objeto de investigación, se puede tener como una investigación, por ejemplo, integral, abarcando todos los aspectos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una investigación integral va a estudiar la capacidad de desarrollo del territorio, analizando sectores que estén presentes en él. Bueno, aquí están como algunos sectores económicos, social, medioambiental, institucional, productivo, no sé, incluso digamos que haya bastante acción del tema de, ¿cómo se llaman esto?, de colectivos, también yo podría tomar en cuenta información dentro de, ¿sí? Y para eso se debe tomar en cuenta lo que les decía, o se puede hacer, estoy aquí, un FOD, que es un diagrama de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahora, ¿quién me dice qué puede ser un ejemplo de fortaleza? Me imagino que les dieron en alguna materia o no sé. Veamos. ¿Qué entraría como fortaleza? Como fortaleza en general, Inge. Como fortaleza en general, ¿qué sería una fortaleza? Es como la parte más fuerte de una empresa o de una persona. Ya como una parte más fuerte, ¿qué dicen los demás? O como las mejores cualidades también puede ser. Como las mejores cualidades que tiene el territorio. Entonces van a ser cualidades, ¿sí?, que en mi territorio son sumamente fuertes o son cualidades únicas incluso. Y eso me permite que este territorio se diferencie de alguna manera de otro. Ahora, cuando hablamos de debilidades, ¿qué serán debilidades? ¿Quién nos dice? A ver, déjenme ver quiénes nomás estamos. ¿Qué nos dice Leandro? ¿Qué es una debilidad? Podría ser una falencia de algún factor. ¿Ya? ¿Alguna falencia?
¿sí? Alguna parte que incluso esté como muy, sean los, ¿cómo se van a decir? El talón de Aquiles, de alguna manera. Entonces, son lugares en donde eh, nuestro territorio es muy débil, digamos que es un territorio en donde no hay mucho recurso hídrico, o sea, no hay agua. Entonces, esa viene a ser una debilidad, ¿no es cierto?, del territorio. Ahora, ¿qué serán oportunidades, Alexander? Una manera de cómo progresar de forma beneficiosa. Ya, sí puede ser una forma de progresar de manera que beneficie al territorio, ¿no es cierto? Yo veo que tengo, por ejemplo, bastante biodiversidad. Una oportunidad es el turismo, se me ocurre. Entonces, es una forma de buscar desarrollar de mejor manera el territorio. Jennifer, ¿qué será una amenaza? Si no puede usar ¿cómo es? El micrófono, nos puede escribir también, Jennifer. Va a estar acá pendiente del chat. Ya, le preguntaba que qué será una amenaza. Ya hablando en sí del territorio, incluso, si desea. Amenazas en que Sí, amenaza. ¿Qué podrá ser? problemas ambientales sería Inge. Puede ser, ¿no es cierto?, una amenaza ambiental, es decir, que haya, digamos, de alguna forma, no sé, una actividad que es muy contaminante, puede ser una amenaza. Pero también pueden ser los conflictos también una amenaza que una u otra cuestión. Jennifer nos dice, los conflictos pueden ser también una amenaza. Todos los obstáculos que se presenten dentro de mi territorio para poderlo desarrollar vienen a ser de alguna forma amenazas. O sea, pueden ser en tema ambiental, económico, político, cultural, en cualquier instancia. Lo necesario es cómo hacer todo este FODA, como ustedes ven, ahí está un FODA, de mi territorio, que me permita a mí estudiarlo de forma integral. Ahora este sería como uno de los enfoques, ¿sí?, de hacer diagnóstico. Ahora hay otros enfoques que más bien son sectoriales, es decir, voy haciendo por sector. Entonces yo voy diciendo, bueno, por sector, voy a ver educación, un análisis de educación. Voy a ver desarrollo productivo, entonces cojo esta parte productiva o este sector productivo para también estudiar. Después voy a ver el tema de salud, voy a ver los impactos ambientales y las políticas públicas y voy sectorizando. ¿Sí? Sectorizando cada una de las cosas y se hace en ese sentido un análisis descriptivo. Voy a ir señalando cada cosa más importante. Y en ese sentido nada más vamos a hacer un análisis más descriptivo, no sé si por aquí dice. ¿Ya? Y este análisis descriptivo lo único que hace es como enumerar características, ¿sí?, de cada uno de los sectores que se encuentran en el territorio. Entonces, si yo cogí la salud, digo, bueno, hay 2 hospitales, un centro de salud, una casa de acogida, un lugar de diagnóstico médico, no sé, ¿qué más puede entrar en salud? Hay tantos médicos, tanto personal de salud, hace falta, no sé, más, más casas de salud para personas, no sé, ancianas. Ya, entonces yo solamente voy describiendo. Cogí la salud, describí la salud. En educación voy describiendo. Hay 3 escuelitas, 2 colegios, una universidad, tienen esto. Entonces es un análisis puramente descriptivo y se va haciendo por zona. Ta. Si el otro integral, en cambio, es como que coge todo en su conjunto. ¿Sí? También estos 2 tipos que acabamos de ver, ¿sí?, de estudios o de diagnósticos, sea el integral o sea el sectorial,
pueden irse combinando, ¿sí? O complementando con varios enfoques. Entonces, estos enfoques que podrían ir complementando el diagnóstico son, por ejemplo, un enfoque que puede tomar en cuenta la relación del territorio con sí mismo y también la relación del territorio con el medio externo, ¿sí? Cuando hablo del medio externo, yo puede ser, digamos, estoy hablando de una parroquia. Veo qué relación tiene esta parroquia con las otras parroquias aledañas, qué relación tiene la parroquia ya con el cantón o con otras provincias, etc. Entonces eso entraría en relacionar, ¿no es cierto?, el territorio con el entorno, y también puedo hacer un análisis de relación en sí mismo, que quiere decir dentro de. Entonces, en ese sentido va a haber un análisis interno, ¿sí?, del territorio, y también un análisis externo, relaciones, influencias, intercambios, interacciones con lo que lo rodea, con mi entorno externo. También se puede combinar dependiendo de la intensidad que tenga mi diagnóstico. O sea, yo puedo hacer diagnósticos más intensos, es decir, más rápidos, menos intensos, que pueden ser más rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser un poco más o menos por la prontitud en la que lo estoy realizando, o puedo hacer diagnósticos más, capaz más intensos, digámoslo así, que van a ser un poco más completos, y que van tomando en cuenta cada una de las variables que existen en el sector que yo estoy estudiando. Todo, absolutamente todas las variables que puedan tener relación con el territorio. Se puede también complementar estos enfoques de acuerdo al grado de implicación de los agentes de interés, es decir, yo puedo tener un análisis más participativo, ¿sí? Y aquí lo que yo voy a buscar dentro de mi análisis es que todos los actores que están en este territorio, en esta zona, puedan participar de alguna manera en la construcción de este diagnóstico. Y no solo en la construcción del diagnóstico, sino también sean partícipes, por ejemplo, de la toma de decisiones. Ahora hay métodos que no se usan, pero podrían usarse, como la cartografía social, ¿sí? La cartografía social es un análisis del territorio y es un análisis colectivo, que lo que hace es generar de alguna forma, digamos, un mapa grande, a manera como de una maqueta, digámoslo así, sí, en donde los actores sociales, o sea, las personas que están en la zona, van y aportan y van poniendo lo que ven en su territorio. Es decir, alguien de la comunidad puede ir y decir, bueno, aquí hay, no sé, el terreno de no sé quién, aquí está el centro de salud, aquí hay una zona de vaquitas, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, toda la gente va construyendo, ¿sí?, esta cartografía, y es sumamente participativo, y a una persona que está realizando una investigación o al grupo de investigadores les permite, ¿sí?, conocer el territorio a través de los actores del mismo. Entonces puede ser una forma de análisis participativo. Ahora, cartografía social no usan para hacer esto, pero debería, o es bien interesante usar este son. También se puede utilizar uno, en cambio, que no sea participativo, sino de representación. Entonces, cuando se habla de representación, lo que se toma en cuenta son decisiones desde instituciones de referencia, ¿sí? Es decir, yo voy y hablo con las diferentes instituciones que ha habido en el territorio, y en base a estas instituciones yo conozco, ¿sí?, cómo está el territorio ordenado, qué actividades hay, etc. Ahora, yo creo que de alguna forma, esta implicación solo de representantes de la comunidad genera algunos sesgos, porque muchas veces una cosa es la institución o lo que ve la institución o lo que proyecta la institución, incluso de acuerdo a su enfoque, ¿sí?, a lo que proyecta la comunidad de acuerdo a su vivencia y su realidad. Entonces, creo que en ese sentido se debería incluir más bien estos análisis más participativos para poder tener un diagnóstico del territorio, yo creo, más acertado y más acercado a la realidad, no solo, digamos, de cómo está distribuido el espacio físico, sino a la realidad de las necesidades de las personas. Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda.
Em, bueno, aquí nos dan un cuadrito, ¿sí? En donde nos remarcan de alguna manera qué características de diagnóstico integral se deberían tener en cuenta o qué características debería tener este diagnóstico para elaborar un plan de desarrollo. Entonces, una de las características, como yo les decía, es que sea participativo. Me parece sumamente importante. Y creo que en la actualidad o teóricos un poco más postmodernos de alguna forma, tienen esta idea, ¿sí? De que sea más participativo un diagnóstico y claro, proponen como otras formas, otras estrategias de hacer estos análisis. Y esto debe responder como en sí a las necesidades propias del entorno. Otra característica que podría citarse aquí es que estudia y analiza todos los sectores del territorio, si todo lo que haya, cada uno de los sectores, qué interacciones incluso hay entre ellos, porque claro, no es que un sector con otro van a estar sueltos, sino que a la final, cuando hablamos de sociedad, todo está interconectado, relacionándose de una u otra forma, entonces es necesario analizar estas interacciones entre los diferentes sectores y también las interacciones que tiene cada uno de estos sectores, ¿sí? Con su entorno en específico. Y también dentro de esto, analizar qué políticas regionales y nacionales están influyendo en el territorio. Otra característica que debería tener un diagnóstico integral es identificar las potencialidades, limitaciones y problemas de cada sector del territorio, ¿sí? Y esto todo en referencia a los niveles territoriales. Ustedes se acuerdan, hay como niveles dentro de la división territorial, entonces se debe tomar en cuenta eso. También se debe valorar los recursos disponibles. ¿Qué recursos tiene mi territorio? No sé, fuentes hídricas, mineras, petroleras, suelo cultivable, eh, no sé, etcétera. ¿Sí? Y también tomar en cuenta o valorar el tema de los recursos humanos, no me gusta la palabra, pero bueno, de las personas. Y estos también, dentro de esto se debe tomar en cuenta cuestiones como infraestructura y recursos económicos, es decir, la parte financiera, o sea, cuánto presupuesto tengo, ¿sí? Para una u otra cosa. Si no, yo puedo hacer planificaciones maravillosas. Si no hay el presupuesto, no se pueden dar ninguno de los proyectos. También otra característica es que debe contar con el apoyo y participación de los actores territoriales en cada una de las etapas, ¿sí? Y también en la toma de decisiones. Y garantizar la apropiación del diagnóstico como un instrumento de gestión territorial. Cuando hablamos un poco de apropiación, quiere decir que sea aceptado, consensuado, eh, de alguna manera, si es participativo para todos y para todas las personas que están inmersas dentro del territorio. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Está todo claro. No le entendí, me lo dijeron. Todo claro, dicen. Ya lo dijeron muy despacito. Ya. Bueno, aquí un poco, ya habla un poco en sí del territorio. Entonces, en sí lo que nos dice es que para poder nosotros realizar el diagnóstico en el territorio es necesario delimitar, ¿sí? El territorio como tal, eh, tanto en el ámbito conceptual, ¿sí? Como también en el ámbito físico. No es que solo voy a delimitar físicamente, sino también como el concepto que estoy manejando del territorio. Si ustedes recuerdan, sobre el tema de ordenamiento territorial había un montón de conceptos. Cuando se habla de territorio también hay un montón de conceptos, ¿sí? Un montón de conceptos. Entonces sí es necesario decir, bueno, para mí territorio es esto, ¿sí? Delimitar conceptualmente y también conocer los límites del espacio físico que voy a estar yo estudiando. Entonces
Entonces aquí dice, un aspecto es el político-administrativo, que es lo que yo les decía, o sea, mi espacio físico, cómo está delimitado, hasta dónde viene, hasta dónde va, etc. Y también el espacio socio-relacional, es decir, tomar en cuenta todas las relaciones sociales, culturales, costumbres, etnias, diversidades, en el sentido de diversidades como de, ¿cómo es que les dicen ahora? Diversidades culturales, etcétera. Entonces, todos esos aspectos, si yo los tengo como dentro de mi concepto de territorio, tendré que tomarlos en cuenta. Aquí ya en la parte C de este texto, ya tenemos como más, como en sí, cómo sería la elaboración de un diagnóstico participativo, ya hablando del territorio, y en sí nos va a dar de alguna manera como las condiciones, sí, debemos saber o debemos tener en cuenta qué condiciones previas nosotros vamos a tener o vamos a tomar en cuenta para nosotros realizar nuestro diagnóstico. Entonces, dentro de las condiciones previas para realizar este diagnóstico, están las citadas aquí, ¿no es cierto? Entonces, la delimitación del territorio en función de características que lo identifican como tal. Ahora, esto es bien importante, o sea, ver qué características son como muy particulares de ese territorio, porque a mí me van a permitir de alguna forma ver qué potencialidades va a tener el territorio. O sea, si yo digo, porque como saben, no todos los territorios son iguales. Entonces es importante también destacar en sus particularidades como tal para ver qué puedo yo colocar dentro de mi planificación para yo que esas potencialidades, perdón, esas particularidades puedan estar a favor del desarrollo territorial. Sí, entonces es importante determinar como estas características que lo identifican. Otra de las condiciones previas, sí, es la definición de los objetivos que se quieren conseguir con el diagnóstico. Y previo, incluso a yo proponer un plan para este territorio, debo saber qué objetivos tengo para qué objetivos yo quiero conseguir con el diagnóstico. O sea, ¿qué objetivos tengo? No sé, un objetivo puede ser, se me ocurre, conocer las dinámicas productivas del territorio para potencializar, no sé, en un futuro, ya, cosas por el estilo. Entonces, debo definir necesariamente mis objetivos. Otra condición previa que debo tomar en cuenta es la existencia de una institucional territorial, ¿sí? O también la existencia de actores capaces de liderar el proceso. Entonces, como ustedes saben, a nivel ya de Estado como tal, hay instancias encargadas de instituciones encargadas. Entonces, en el tema de territorio también hay una institución que esté dedicada al desarrollo territorial, entonces se debe tomar en cuenta que existe esta instancia, ¿sí? Y también se puede tomar en cuenta como actores claves, ¿sí? Que puedan liderar como algunos procesos. Si yo quiero, no sé, liderar, ¿qué puede ser? Bueno, la construcción de algún tema de salud, si es que hay algún actor clave capaz de liderar este proceso de un sistema de salud público en esa zona, de la construcción de un sistema de salud, pues toma en cuenta este ente clave o esta persona clave. Otro aspecto previo es también sensibilizar a los actores territoriales, ¿sí? Sobre la importancia de tener un diagnóstico. Sí, porque es importante que ellos también no sean como entes apartados, ¿sí? Del desarrollo local, sino entes participativos, ¿sí? Que puedan participar en el proceso de desarrollo, que puedan colaborar, que puedan implicarse de alguna manera y adquirir incluso un compromiso, es decir, que digan, bueno, yo me comprometo, no sé, a las mingas, me ocurre,
en una parroquia. Entonces, para construir, yo qué sé, un parque, o para construir, se me ocurre, un centro de salud para una parroquia pequeña, yo puedo también tener en cuenta a los actores territoriales y también puedo pedirles un compromiso para que sean partícipes de esto. Muchas veces se está acostumbrado como que el gobierno haga algunas cuestiones necesarias, que sí, debería hacerlo. Sin embargo, como vemos, no es tan eficiente en algunos aspectos, entonces sí es necesario promover de alguna forma la organización, sí, para que la gente también desde sus propias fuerzas pueda conseguir algunas cuestiones fundamentales para mejorar sus condiciones de vida. Ahora que el gobierno debería como atender algunas cosas prioritarias, debería, pero si no las hay, la gente debe generar, creo yo. También se debe considerar, previo a eso, la constitución de un equipo, la construcción de un equipo que sea responsable de la realización del diagnóstico. Es decir, no va a dejar a una persona, sino más bien tiene que haber todo un equipo que tenga como conocimientos, ¿sí?, de diferentes ámbitos para el diagnóstico. Yo qué sé, dentro de mi equipo, se me ocurre a mí, un sociólogo, ingenieros ambientales o bueno, tecnólogos en el tema de gestión ambiental. Puedo tener a ver sociólogos ambientales, para hacer modelos a veces se necesita matemáticos, geólogos, dependiendo de la zona, dependiendo de la necesidad, yo debo conformar un equipo específico para poder realizar este diagnóstico. Entonces este equipo se va a encargar como... y además este equipo no solo debe estar, digamos, de alguna forma conformado por técnicos o por conocedores de una u otra área, sino también de actores claves o de actores sociales que haya en ese sector. Es decir, aparte de ellos debe haber personas, ¿sí?, de la zona que puedan dar como luces incluso de cómo está configurado el territorio, porque a veces hacer un análisis desde como ser un ente externo, no son tan reales como los análisis que se puede hacer cuando las personas son parte de ese territorio, que ya conocen cómo se mueve. Y la otra sería la creación de una estructura de seguimiento a nivel territorial, es decir, este monitoreo, ¿sí?, que va a garantizar como la actualización del diagnóstico de manera regular. Puesto que para adaptarse al territorio el diagnóstico debe ser un proceso en movimiento. Esto me parece muy importante, tener en cuenta que cuando uno hace un diagnóstico no puede ser una cosa como estática o muy fría o muy técnica nada más, sino es una cosa que es cambiante, ¿sí? Y este monitoreo constante que debe haber en la zona me va a permitir a mí ir identificando los cambios, las dinámicas, las nuevas cosas que vayan surgiendo en el territorio, incluso para yo poder, no sé, cambiar o poder modificar al final mi planificación en función de lo que se esté generando en el territorio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No. De mi parte, no. No hay. Igual, los otros compañeros, si tienen dudas, como les dije a lo largo igual de la clase, podemos ir preguntando. Ahora en específico, cuando ya se habla del equipo de trabajo, ¿sí?, este equipo de trabajo que se debe generar para estas instancias, como les decía, es muy importante. Entonces, el equipo de trabajo de lo que se va a encargar es de planificar, gestionar y elaborar el diagnóstico, ¿sí?, en concertación con los actores territoriales. Cuando hablamos de concertación, es decir, en constante interacción con los actores que existan en el territorio.
Entonces, este equipo de trabajo también debe de alguna forma seleccionarse en función de, como les decía, de antes, de cosas muy específicas que tenga el territorio, de cómo esté conformado este territorio, ¿sí? Que me permitan de alguna manera asegurar, ¿no es cierto?, las competencias técnicas de estas personas y las cualidades necesarias para hacer el análisis del territorio, ¿sí? Porque la idea es que este análisis, o sea lo más acercado, como les decía, a la realidad, eh, o lo más, o un trabajo, como dice aquí, de calidad. Sí, yo creo que debería ser, sobre todo, un diagnóstico que me permita a mí conocer, ¿sí?, la realidad como tal, y que no esté lleno de ambigüedades o de subjetivismos o de visiones particulares, como, bueno, yo creo que es así, así como de cosas muy sesgadas, sino más bien tiene que ser lo más objetivo posible, lo más cercano a la realidad posible, y para eso se necesita tener un equipo de trabajo que permita, ¿no es cierto?, que eso sea de esa manera, que tenga las competencias necesarias y las cualidades para poder generar este diagnóstico. Ahora el equipo de trabajo debe tener como en este cuadrito, unas características generales, ¿sí? Entonces, dentro de esto nosotros vamos a ver cómo en el equipo va a haber varios tipos, ¿sí?, tipos de trabajo, varias responsabilidades. En función de eso va a haber competencias y cualidades que se busca para mi equipo de trabajo. Entonces, dentro de los tipos tenemos el interno. Entonces, dentro de cuando hablamos nosotros, interno es obviamente personas que son del territorio o que viven en ese lugar o que conocen ese lugar, son miembros de ahí, de la zona, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se hace es elegir técnicos, ¿sí?, locales, eh, técnicos locales o gente de la administración pública o del sector privado o del sector asociado que pueda contar con la participación voluntaria, ¿sí?, de un sector de la población. Ahora, cuando nosotros también podemos coger dentro del equipo personal externo, ellos no son originarios del territorio y normalmente son expertos en un tema, que es lo que les decía, ¿no es cierto?, un tema en específico de acuerdo a la necesidad. Y estos pueden ser parte de una empresa privada, lo que son las consultoras. Por ejemplo, se puede contratar a una consultora o también a un organismo o alguien que sea parte de un organismo gubernamental, yo que sé, digamos que se necesita en el tema ambiental, entonces debe ser un técnico del Ministerio del Ambiente, se me ocurre, ¿ya? Puede ser gubernamental o puede ser de instancias internacionales o instancias de cooperación internacional, que también hay otros entes en ese sentido. Ya, ahora este tipo de equipo se usa más cuando no existen todas las competencias a nivel territorial. Es decir, si yo en el territorio no tengo todos los técnicos que tengan un conocimiento en específico sobre algo, puedo ir contratando o trayendo personas de afuera. Pero si en el territorio, en cambio, sí tengo todo eso, no es necesario. Y puede también generarse un tipo de equipo mixto, es decir, con gente externa y con gente interna, y puede irse generando este diagnóstico. Yo creo que podría ser como uno de los más generales o de los más usados, justamente este mix, donde hay gente de afuera y gente de adentro del territorio. Ahora, ¿qué responsabilidades tiene este equipo de trabajo? Por un lado, está recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la zona o el territorio que se esté estudiando, ¿sí?, a través de, yo qué sé, de revisión documental, es decir, revisar documentos existentes, o de entrevistas o de encuestas, entrevistas estructuradas, entrevistas con actores claves, que serían encuentros con actores territoriales. También tiene la responsabilidad de procesar e interpretar la información,
Entonces, todo lo que recolectaron tienen que procesarlo, ¿sí? Se tiene que interpretar en relación al contexto de la zona, también relacionando con el medio externo, relacionar esto con las políticas regionales, nacionales e incluso políticas internacionales. Veíamos que, por ejemplo, nosotros estamos como en esto del desarrollo sostenible con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son cuestiones más internacionales, yo también debería tener en cuenta. Y también esta información se debe procesar e interpretar analizando los problemas y potencialidades que caracterizan el desarrollo de esa zona en particular, ¿sí? Desde un enfoque temporal. Y otra responsabilidad es organizar encuentros con los actores territoriales durante las etapas de este diagnóstico y también implicarlos, es decir, que ellos también estén relacionados en la construcción del diagnóstico para que este proceso sea participativo y a la final tendré que redactar o elaborar el diagnóstico. Entonces, cuando se elabora el diagnóstico, la responsabilidad de ellos es entregar un documento sobre este tema de diagnóstico. Ahora, esto por lo general, para hacer estas cosas, siempre contratan como una consultora. Lo digo porque a veces hay como anuncios en donde dice se contrata consultoría o consultora para esto. Entonces hay empresas consultoras que pueden como tener el contrato, tener su equipo de trabajo o ellos conformar el equipo de trabajo e ir a hacer el diagnóstico y después este se lo entrega al gobierno seccional o al gobierno nacional, a veces también es a nivel nacional. Ya en el tema de competencias técnicas, entonces dentro de las competencias técnicas que debe tener este equipo es formación y experiencia en diseño y elaboración de diagnósticos con enfoque territorial, conocimientos generales sobre el tema del territorio y también de políticas regionales, nacionales y globales. Debe tener competencias en lectura e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, cuando hablamos de cualitativos y cuantitativos, ya son como en específico alguien que conozca de métodos de análisis. Yo qué sé, un estadístico, por ejemplo, una persona, si hay estadísticos como tal, como profesionales, entonces ellos tienen conocimiento justamente de manejo de este tipo de datos. Y también debe tener conocimientos de redacción de textos sin dificultades. Y de ahí también este equipo debe tener, cuando ustedes vean algún anuncio sobre esto, han de ver que ponen algunas de estas cosas. Cualidades humanas como capacidad de comunicación. Ahora, si van a hacer entrevistas, imagínense en alguien que no puede comunicarse con la gente y tenga que ir a entrevistar. Entonces no va a ser como digamos, óptimo, tener a alguien que se le dificulta mucho hablar con la gente para hacer una entrevista. Entonces, necesariamente, cuando se hace un diagnóstico del territorio, por la dinámica mismo del diagnóstico, tiene que ser comunicativo. Son una persona que pueda hablar con la gente, que pueda hacer entrevistas, que pueda entablar incluso una conversación informal, ¿sí? Con cualquier agente o con cualquier actor de la sociedad para poder obtener información. También debe tener una capacidad de resolución de conflictos. Y a veces hay actores sociales que se encuentran en conflictos con otros. Por ejemplo, cuando uno está haciendo análisis sobre el tema de minería, hay el conflicto incluso entre gente interna, porque hay personas que están como a favor de la minería y otras en contra. Entonces, evidentemente hay un conflicto y si uno hace, digamos, un grupo focal, se me ocurre, que es una forma de diagnóstico. Claro, no vamos a ver con todos estos métodos. Sin embargo, como que les voy nombrando algunos, un grupo focal en donde asisten toda la gente o gente de la comunidad, puede generarse conflictos cuando uno está haciendo el análisis del territorio porque uno dice, no, yo sí quiero que haya minería, por ejemplo, y otros dicen, no, yo no quiero, y empieza a generarse como una tensión. Entonces, debe haber una persona que tenga una capacidad para solventar o solucionar conflictos o apaciguar algunas cuestiones. Hay que tener el team en pocas. También debe ser este equipo creativo, como les dije, métodos de recolección de información hay un montón, ¿sí?
O sea, llegar a un lugar y solamente hacer como entrevistas a actores claros, a mí no me parece, por ejemplo, participativo. Dentro de la creatividad puede entrar, coger técnicas, como les decía, cartografía social, grupos focales. Yo puedo hacer mapas parlantes, que son otros métodos, etcétera. Entonces también depende mucho de la creatividad, de cómo incluso arme usted la reunión con la gente para poder hacer este diagnóstico. Sensibilidad y flexibilidad, o sea, siempre debemos ser empáticos con muchas problemáticas que hay en el territorio y ser flexibles también a la hora de hacer una otra actividad. Y capacidad de trabajar en equipo, bueno, eso casi muchas cosas que son trabajo en equipo se necesita para poder coordinar las acciones necesarias para obtener nuestro diagnóstico. Un poco en general sobre el equipo de trabajo, para que vayan viendo, capaz alguien entre en una consultora o quiera trabajar en este ámbito de planificación territorial, pueden irse como capacitando en algunas cuestiones, ir aprendiendo cosas que existen y que a veces también no conocemos, no porque no queremos, sino por todo el sesgo de información que existe en la sociedad. Eso. ¿Dudas sobre este cuadrito? Yo tengo un mensaje. No dice Jennifer. Yo pensé que me preguntaba algo. Ya. Ya. Ahora también dentro de estos equipos de trabajo, no es que cada cual por su lado, sino necesariamente debe haber como una coordinación, ¿sí?, del equipo. Y para eso es necesario como asignar a un personaje que sería el coordinador de equipo. Si este coordinador de equipo va a tener como responsabilidades, ¿sí?, en específico para que se cumpla el trabajo, entonces una de esas es presentar el equipo a los diferentes actores, realizar una planificación para la elaboración del diagnóstico, es decir, un cronograma, ¿sí? Asegurar la buena realización de las actividades, es decir, no solo hago el cronograma como coordinador, sino también hago el seguimiento. O sea, yo digo, bueno, vamos a hacer esto, ya hice todas mis actividades. Aparte de hacer todo el cronograma y asignar, porque no solo es de hacer el cronograma, cuando es coordinador se asigna actividades, debo decirles, bueno, estas son las actividades y además de eso yo debo que se haga, debo asegurar que se haga. Si yo dejo que cada cual haga por su lado, no funciona. Entonces, debe haber un continuo seguimiento, que sería como el asegurar que se realicen las actividades. Aquí está la distribución y coordinación de tareas, distribuyo, hago equipos más pequeños, etc. ¿Sí? En función de lo que estemos haciendo, en función de las fases. En el caso de que en el equipo haya alguien que no tenga las competencias necesarias para poder realizar el trabajo, este coordinador también es responsable, ¿sí?, de formar a estas personas, es decir, de dotarles de los conocimientos que necesitan para hacer una u otra tarea. Digamos, estamos con un equipo que necesita hacer un grupo entrevistas, ¿ya? Entonces, no tiene alguien experiencia en eso. Se debe dar una capacitación previa sobre el tema de cómo realizar la entrevista, cómo dirigirse a las personas. A veces incluso le enseñan a la gente hasta cómo debe saludar para poder realizar la entrevista, etc. Entonces debe también encargarse de esta etapa de formación de la gente. También asegurarse de que los miembros manejen las técnicas sin dificultad, es decir, digamos, alguien ya lo contratamos y dijo que conocía cómo hacer, ¿qué se me ocurre? Grupos focales y resulta que no es tan real, entonces yo debo asegurarme de que en serio pueda hacer un grupo focal. Y verificar la claridad de la terminología y el formato utilizado para la presentación del diagnóstico. Obviamente debe haber como un, ¿qué sería? Un lenguaje técnico para esto, por un lado, y también se manejan formatos. No es que yo puedo presentar como a mí se me ocurra,
la parte que me tocó del diagnóstico, sino más bien debemos manejar un formato en específico. Entonces, estas serían como ya las actividades en sí de quien coordina este equipo, que debe tener todas estas cualidades, competencias y además todas las responsabilidades que va a recaer sobre sus hombros, digamos así. ¿Dudas hasta ahí? No. Ya, entonces hemos hablado, como varias veces hemos nombrado esta parte de actores, ¿sí? Actores sociales o actores territoriales. Entonces es necesario saber quiénes nomás pueden ser considerados como estos actores territoriales. Entonces, dentro de estos actores territoriales pueden ser agentes técnicos y las autoridades del campo político, ¿sí? Actor territorial, junta parroquial, ¿cómo es que se llama? El jefe de junta, los vocales de la junta, etcétera, ¿no es cierto? Que son autoridades de alguna manera, o agentes técnicos, personas que estén dedicadas como a hacer algunas planificaciones ya en específicos del territorio o algunos análisis que ya son más técnicos. Tanto en lo político, económico, social y cultural del territorio. O sea, estos actores no solo van a ser, yo que sé, solo políticos, no, sino pueden ser incluso instancias culturales, ¿sí? Agentes culturales, yo que sé, como no sé, se me ocurre, el director de la Casa de la Cultura, se me ocurre, ¿ya? Entonces es parte de estos actores sociales. Dentro de esto podemos nosotros hablar de funcionarios que pueden ser electos o hayan sido electos a través de un voto, funcionarios no electos también, que son ya más técnicos. También puede ser un actor social, una ONG, una organización no gubernamental, que dependiendo de la zona, cuando hay como por ejemplo zonas rurales, hay un montón de ONGs metidas en el territorio, entonces son parte de los actores sociales, porque bien o mal siempre están extrayendo información de la zona. También pueden ser empresarios, pueden ser como, no sé, las mineras, las petroleras, las bananeras, depende, ¿sí? de la actividad productiva. Estos pueden ser del sector privado, del sector público. También dentro de los actores se puede considerar a los líderes políticos. Por ejemplo, cuando uno ve las noticias, yo estaba viendo algo sobre este problema minero en Pacto. Uno de los actores sociales allá son organizaciones, ¿cómo es? Organización por la Vida y la Defensa de Pacto, una cosa así. Ya un actor social puede ser el líder de esta organización, ¿sí? También pueden ser actores sociales las universidades como tal, debido a que se supone las universidades también están haciendo proyectos para el desarrollo colectivo. Si ustedes saben, hay programas de vinculación, no hay por haber programas de vinculación. Esto se supone que existe debido a que las instituciones de educación superior también son actores que participan en el desarrollo de la comunidad. Entonces también es parte de los factores territoriales que se pueden tomar en cuenta para nuestro diagnóstico o para conocer más la sociedad, siempre y cuando todos estos tengan una función dentro de la comunidad como tal. Ahora, esto es como nuevo, esto de aquí, que les voy a señalar. Dice, es importante, ¿sí? Antes no era como una política, pero aquí en el país ahorita está como una política dentro del Estado, que es importante que participen dentro de los actores, tanto hombres y mujeres. Cuando nosotros hablamos de la Constitución o de las leyes que rigen el país, se debe garantizar la paridad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando hablamos paridad de género es que debe haber iguales partes, por lo menos, o se debe buscar que haya partes iguales de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, dentro de la planificación territorial, debe haber también como actores, tanto hombres como mujeres, tanto en los ámbitos institucionales, políticos, técnicos, y como parte de la ciudadanía, digámoslo así,
para poder tener una visión global. Ahora esto se le dice, como saben decirle, para generar diagnósticos con enfoque de género. Sí, ese es el término técnico que se utiliza. Sí, pero dentro igual de las leyes está como de alguna forma marcado que debe haber esta paridad de género a nivel de muchas instancias, de hecho, incluso en las instituciones de educación. Entonces eso nos permite tener una visión no solamente, como suelen decir, androcentrista, sino más bien más integral o más colectiva. Cuando hablo de androcentrismo me refiero un poco más a esta cuestión de que todo está enfocado en base a la visión desde los hombres, ¿sí? Entonces, un poco para derrumbar este tipo de visiones, lo que se busca es que haya participación de hombres y mujeres y que los estudios tengan enfoque de género. Ahora a veces se queda solo en el enfoque. Bueno, eso ya sería como un tema más complejo. Sin embargo, se busca de esta forma que las mujeres también participen en los procesos. ¿Ya? También es importante esto, o sea, identificar los actores por área temática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, personas que sean claves de acuerdo al área que yo esté analizando. Es decir, alguien que conozca el territorio, por ejemplo, de manera general, o personas que sean portadoras de voz de algún tema en específico, personas, por ejemplo, ligadas a la comunicación en la zona, personas ligadas no sé, a colectivos que existan en la zona y que sean como los líderes de estos colectivos. También personas que estén ya más informadas sobre la utilidad de realizar como este diagnóstico, o sea, actores en sí que puedan ser como claves dependiendo de las áreas temáticas que estamos haciendo. Entonces aquí hay un cuadrito de ejemplos de actores territoriales. Entonces, como decíamos hace un rato, como debe ser, cuando hablamos de un análisis integral se toma como varios aspectos. Entonces, si hablamos del tema económico, pueden ser los empresarios, cooperativas, asociaciones de microcréditos, incluso. Si hablamos de infraestructura, infraestructura, apoyo de empresas, infraestructura para la población, que sea salud, cultura, etcétera. O sea, ¿qué actores están inmersos en el tema de infraestructura? Pueden ser constructoras, las mineras mismo a veces. En el tema sociocultural, por ejemplo, departamentos de salud, educación, deporte, directores de escuelas, de centros cívicos, de teatros, yo qué sé, directores de universidades pueden ser también actores claves. Cuando hablamos de instituciones, de autoridades, líderes comunales, cuando hay colectivos o asociaciones de participación ciudadana. Y si hablamos en el tema medioambiental, pueden estar dentro de los actores el Departamento de Medio Ambiente del municipio, por ejemplo, se me ocurre, asociaciones que tengan que ver con el tema ambiental, la universidad también, hay departamentos también dedicados como, o tienen de alguna forma trabajos colectivos sobre el tema del medio ambiente, y las empresas que tengan políticas ambientales. Ahora esto de aquí de empresas con políticas ambientales, la política ambiental en sí es una exigencia para todas las empresas. Se supone que todas las empresas deberían tener eso, se supone. Entonces estarían como dentro de los factores para realizar un diagnóstico. ¿Dudas hasta ahí? Pero no se supone que si una empresa no cumple con esta parte, tiene algún tipo de sanción o la clausura o algo por el estilo. Si no cumplen con el tema medioambiental. Sí, o sea, sí hay, porque está como ya esto desde la ley. O sea, la ley dice como, ya da directrices y exige que haya estas políticas ambientales. Entonces, si no tienen estas políticas de manejo ambiental o del tema ambiental, hay sanciones que pueden ir desde multas hasta otro tipo de sanciones. Entonces,
es necesario que haya este departamento de medio ambiente. Ahora yo digo, se supone que deberían tener, porque si bien es cierto, en muchas empresas existe el departamento dedicado al tema medioambiental, ya en la práctica yo creo que se deja de lado un montón de cosas, o se deja pasar un montón de cosas que van generando como impactos en el medio ambiente. Entonces, si bien está como declarado en la política general, si bien está como pregunta Liz, está como de alguna forma, ¿cómo sería? ¿No? Castigado sería, ¿no? De alguna forma penado por la ley, esa es la palabra. Muchas veces sí, hay todavía empresas que siguen como violando algunas normativas generales dictadas desde la cuestión o desde las instituciones medioambientales. Sí, porque hay algunas que también no se les da seguimiento, o sea, pasa un montón de cosas ya en la práctica, pero que tienen que tener como este cuidado del medio ambiente dentro de sus políticas y directrices como empresas deben tener. Sí, ahora se queda a veces en papeles o a veces son cosas como muy someras también, o como muy por encimita, o se van por otro lado y las hacen pasar como algo distinto. O sea, hay cada cosa y en cada diferente ámbito de la vida. La gente todavía no es honesta. Perdón, voy a tomar ahorita para seguir hablando, que ya se me secó tanto hablar. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. No, y Todo claro. Por hoy nos vamos a quedar ahí porque ha sido una clase bastante, no sé si ustedes la sintieron, pero ha sido bastante, como bastante intensa. Y para mañana continuar un poco ya con este contenido que debe tener, eh, el contenido que debe tener esta fase o este diagnóstico. Entonces mañana nos vamos a detener en esta parte o le vemos de una vez qué dice. Inge, mañana, porfa. ¿Qué tenemos mañana probable? dije. ¿Tienen prueba? Sí. Ya. Entonces por hoy nos quedamos ahí y el día de mañana pasamos a ver cómo este contenido que debe tener este diagnóstico, sí, en general, sí, ven, son algunas cositas, sí. Y también vamos a ver como algunas cuestiones. Sí, entonces, sobre todo eso. Entonces, igual, no ha sido tampoco tan temprano, entonces por hoy día nos quedaríamos ahí. El día de mañana continuamos con esta parte del diagnóstico territorial. Y por favor ya vayan pensando qué podemos hacer de proyecto. Ya no sé si ya han pensado en base a lo que hemos visto, qué podríamos nosotros ir generando de proyecto o de producto integrador, porque ya estamos, a ver si con el calendario estamos ya, que esta semana y la otra nos queda. Y el día viernes también estudiemos para la pruebita, que sería el viernes a las 10. Entonces estaría pendiente. Viernes a las 10 la prueba, mañana Kimberly tiene que exponernos algo. Y ya vayamos trayendo mañana ideas para el producto integrador para ver qué podemos ir sacando. Ya hemos avanzado yo creo bastante en la materia y ya podemos tener una idea. Entonces traigan ideas o nos quedamos con la idea que había dado yo. Eso. Sin más, Inge, mañana no sube las diapositivas a la plataforma. no le subamos. No, para poder estudiar para la prueba. Creo que solo las he bajado, entonces según yo ya las subí. No guardaría. Ya voy a revisar, pero de todas formas hoy ya reviso y veo si es que están o no están. Ya. Entonces, el día de mañana nos vemos igual a las 10 de la mañana. Por favor, traten de estar un poquito más puntuales. Hoy ya entraron, excepto Liz, sí entraron Hola. tarde. Leandro también creo que llegó a tiempo, ya, pero de ahí entramos como 10 y 14, si habíamos quedado 10 y 10, entonces procuremos estar a esa hora, ¿sí? Para poder iniciar
puntualmente. Eso, sin más, chicos, chicas, en despedirme, desearles una buena tarde a todos y a todas y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Igual, Inge, Hasta gracias. luego. Gracias. Sí, mañana.